etapa como presidente de la Sociedad Española de Sueño, la posibilidad de que el Congreso Mundial de Sueño, que le tocaba por aquellas fechas, el siguiente venir a Europa, fue un reto tratar de traerlo a Valencia. Conseguir que el Congreso viniese a Valencia fue difícil porque el circuito de los congresos internacionales habitualmente se mueve en ciudades grandes con aeropuertos intercontinentales y Valencia era una desconocida. Cuando acabó el Congreso, muchos de los que habían tenido dudas al principio y durante la organización, pues vinieron a transmitirnos una felicitación calurosa, especialmente porque habían estado gratamente sorprendidos por la organización y por la ciudad. Valencia había sido un descubrimiento para ellos, tanto en el aspecto de la ciudad y de la convivencia entre los asistentes, como la organización de calidad del Palacio y del Congreso en sí mismo. Fue fundamental la ayuda y la experiencia del equipo del Palacio del Congreso, sin el cual no hubiésemos podido traer al Congreso sin duda alguna.